Muy bien, y entonces damos comienzo al programa. ¿Con quién? Si no, con el, no voy a decir el dueño de las letras, porque es hasta un poco grosero, ¿no? Pero el universo de las letras, tiene en nuestro programa un guía fundamental, un hombre que nos lleva de un extremo a otro de la literatura nacional, universal, el hoy y el ayer, como para que todos nos sumerjamos en ese mundo tan particular. No creo ser muy original al decir esto, pero la poesía, la literatura en general es, yo me atrevo a decir, y él me corregirá o no, que es uno de los gestos más altos que podemos tener los hombres, es decir, cuando nuestro espíritu se manifiesta de modo más rotundo, ¿verdad? Nos elevamos leyendo, para mí que soy lector, digo porque no me da iba a decir el cuero, usted haga de cuenta que no lo dije, para más y mucho más para los escritores, como tenemos la dicha de tener a nuestro compañero de ruta, a don Carlos Penela. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. ¿Bien? Siempre estoy muy bien acá, así, acompañado, y agradezco siempre tus palabras. Bueno, son merecidas. Bueno, no sé si son merecidas, pero... Bueno, pero quedan bien. Me queda Vos bien. hacés de cuenta que sí. No, me educaron para eso. Ah, claro. Me educaron para eso. Entiendo, para simular que estás cómodo. Mira, hoy vamos a tocar dos o tres aspectos, o uno en realidad, pero con varias puntas, que es un poco lo que es la literatura argentina y la literatura universal. Lo que voy a decir en general no, hay mucha gente que no gusta de esto, pero no me interesa. Es decir, yo en general hablo para que la gente se moleste, ¿no? Vos sos un provocador, querés decir. No sé si tanto, pero... Desafiador, sí. Que no existe, pero pongámoslo. Exacto. Bueno. No, el tema es el siguiente. Yo creo que ya lo hemos conversado muchas veces. Yo tengo una mirada centroeuropea de la literatura y de la cultura. Es decir, lo que ha dado Europa lo ha dado, en principio, la democracia. La democracia nace en Europa. No hay otro lugar que no sea Europa. Y a partir de ahí después se da. Entonces, para entrar un poco en tema y directo, la gran literatura es la gran literatura europea. Cuando muchas veces, yo esto lo he dicho y creo haberlo conversado en almuerzos o acá mismo, cuando nosotros estudiábamos el profesorado en letras en general, los profesores que tenían prestigios eran los profesores de literatura medieval española, alemana, inglesa, francesa. No tenía ese prestigio el de literatura argentina, porque era otra literatura. Digamos que una literatura menor. Con esto no quiero molestar a la gente, pero la literatura latinoamericana en los últimos años se despertó, etcétera, y antes también ha tenido importantes escritores, dentro de la Argentina o dentro de América. ¿Por qué? Porque vamos a poner primero algunos pequeños ejemplos para no olvidarnos. Vos fijate que Gonzalo de Berceo escribe Los Milagros de Nuestra Señora en 1230. Y el Cantar de los Cantares es del 1200. Para llegar a eso había también una literatura anterior. En el siglo XIII, Alemania tiene el Cantar de los Nibelungos. En España, el Cantar del Niño Cid. En Francia, la chanson de Roland, la canción de Roland. En Irlanda, en el siglo XI, ya se había levantado la Torre de Hércules. Y en La Coruña, construida por los romanos en el siglo II.
A partir de ahí también tenemos que ver a Briogán como símbolo de la cultura celta y fundamentalmente gallega. Es decir, en Inglaterra se escribe el Beowulf, un poema anónimo sobre el año 1000. La Divina Comedia de Dante es del siglo XIV. El Cancionero Petrarca es del siglo XIV. El Decamerón de Boccaccio es del siglo XIV. Un poquito más atrás. Ovidio, 43, año 43 antes de Cristo. Quíquero, 106 antes de Cristo. Lucrecio, 99 antes de Cristo. Virgilio, 70 antes de Cristo. Homero, siglo VIII antes de Cristo. Teócrito, 310 antes de Cristo. Calícamo, 300 antes de Cristo. Cuando yo pongo esto, es para ver que la literatura y la historia de América y nuestra historia es muy reciente. Claro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces surgen esas corrientes nacionalistas, populistas, demagógicas en el fondo, y muchas de las veces también sin criterio, como contrastando con determinado tipo de literatura. Y esto es descriptivo. Claro, por eso, y además lo tomé para no olvidarme de cuatro o cinco ejemplos típicos o simbólicos. Documentos. Claro. Entonces, vos imaginate de dónde viene todo eso, ¿no? Y además tenemos que, luego, claro, viene Shakespeare, viene Cervantes, viene Goethe, ¿no? La gran literatura rusa. Y después hay períodos, además. Yo siempre señalé, por ejemplo, España, que tuvo 2 siglos de oro. El siglo de oro español, clásico, siglo XV, XVI, etc. Y luego sobre el siglo XX. Toda esa generación es impresionante. Se da porque se da. De pronto aparecen esos genios todos juntos y uno no sabe qué es lo que ocurre. Con esto que hablamos de la literatura, nos pasa con la arquitectura, nos pasa con la pintura, nos pasa con la música. Entonces, cuando nosotros tenemos la música de Vivaldi, es porque detrás de Vivaldi hay siglos. Entonces, y esto no es hablar mal del tango, ni hablar mal, claro. No, son expresiones distintas, digo tango como puedo decir, sí, la literatura gauchesca. Nuestra lírica, este año se cumplen 200 años apenas en la Argentina. Claro. ¿Verdad? Exacto. Entonces, pero hay mucho detrás, como vos decís. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, que es, estas son las fuentes realmente de lo que es la gran literatura universal, los que van haciendo los planteos realmente de lo literario, pero de lo estético también. Y sobre eso entonces vamos también un poquito a hablar, porque ¿qué es? La importancia de la literatura, no quiero repetirme, pero lamentablemente a veces uno se repite, la importancia de la literatura no es el hecho de lo que se está narrando, lo mismo pasa en pintura, lo mismo pasa en música, lo mismo pasa en arquitectura, lo mismo pasa en el arte, para generalizar. Pero vamos al hecho literario. La obra de arte, el poema, la novela, una obra de teatro, el tema importa relativamente poco. Importa cómo se hace ese tema, cómo se da ese tema. Yo puedo tener un poema, si bien digo, una novela, con un tema del amor, la muerte, que son temas trascendentes, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se trata eso? ¿No? Se puede hacer una obra como Romeo y Julieta o se puede hacer una telenovela. Pongo ejemplos así para entendernos rápido. Sí, ¿no? Bien rotundos. Claro, para entendernos de qué estamos hablando. Entonces, y ahí esto es la forma, es el estilo.
cómo se va dando eso. Y es claro, Shakespeare, que es toda la literatura, todo, porque abarcó todo. Ahí tenemos la comedia, tenemos el drama, tenemos la pasión, tenemos la muerte, infinidad de cosas. Tenemos lo psicológico. Y todo eso es muy difícil de superar. ¿Por qué? Porque hay siglos determinados, que es lo que dije antes, que marcan hitos notables para la literatura. Pero lo mismo nos pasa con Cicerón, lo mismo nos pasa con Teócrito, lo mismo nos pasa con Discurso de Julio César, ¿no? Es otra cultura, pero es una cultura milenaria. Esto que parece tonto decirlo, es una cultura milenaria. Y cuando nosotros abarcamos o queremos señalar ciertas cosas, nosotros hemos hablado recién fundamentalmente de la forma. ¿Qué es la forma? ¿Qué es el estilo? Y entonces nacen los grandes estilistas en Francia, en el mundo europeo. Claro, ¿es la perfección? En algunos sí, en otros no. Tolstoy quizás sea un escritor de un punto de vista estilístico mejor que Dostoyevsky, pero el mundo de Dostoyevsky y la fuerza que tiene es impresionante. Entonces ahí también tenemos entonces que hacer otro análisis. No es solamente lo estético, que lo es, sino es lo estético y qué es lo que pasa con eso. Y ahí hay algo que me gustaría conversar, y esto creo que no lo hablamos. Hablamos del estilo, pero no hablamos de la elegancia del pensamiento. Hay una elegancia del pensamiento. Yo tuve la suerte de conocer y de tratar a José Donoso. Como sabes, hace muchos años atrás, muchos años es un siglo, yo cubrí la Feria del Libro y hacía notas para escritores, en fin. Y ahí traté a José Donoso, un escritor, además una persona encantadora. Él tiene un libro que es muy interesante sobre la escritora, sobre Jane Austen, que es Jane Austen y la elegancia del pensamiento. Y hace un estudio de la elegancia del pensamiento en la obra. Es decir, cuando nosotros abordamos una obra, si no tenemos un conocimiento mínimo de ciertas cosas, nos es imposible. Perdón Sí. que te interrumpa. ¿Dirías que elegancia es sinónimo de sofisticación o no? No. La elegancia es ser elegante. Ahí está. Así como hay gente que es elegante al vestir. Claro. Gary Cooper, por ejemplo. Gary Cooper era elegante en camiseta. Es así. ¿No? Gary Cooper era elegante poniéndose un pantalón. ¿No? Son esas cosas. Sí. En la literatura también hay elegancia. Hay grandes escritores que a lo mejor no son elegantes, pero son grandes escritores. Pero hay una elegancia de pensamiento cuando uno de pronto aborda esa literatura. ¿Con esto qué quiero decir? ¿A dónde voy? Yo me acuerdo una vez en una conferencia que di y cité a un autor importante. Y una señora supuestamente culta, tenía todo el aspecto de una señora culta, me dice, yo no lo conozco. No a mí tampoco me conocía, pero digo, no conocía al autor. Y digo, no se haga problema, este autor no escribió para usted. Es decir, la señora no sé si entendió lo que le quise decir. Fue un poquito duro, diría, pero era cierto. Es cierto, claro. La gente se siente mal cuando a veces se le dicen ciertas cosas. ¿Qué le podemos hablar a esta señora de elegancia o de determinados tipos de autores que tienen fineza? Que es la otra historia.
la fineza del escritor. Dostoyevsky no digamos que es un escritor fino, pero es un escritor de una fuerza. Arrollador. Claro. Entonces es conmovedor, además. Yo te diría, quizás comete un error, quizás no sea exactamente así, pero a mí me interesa más Dostoyevsky que Tolstoy. Esa fuerza, ese mundo de Dostoyevsky es impresionante. Ese drama que nos presentan cada... ¿Es elegante? No, yo diría que no es elegante. O sea, ¿hay que tomar la elegancia del pensamiento de la obra? Sí, pero hay que ver cómo también lo vamos manejando. Para eso tenemos que ir formándonos en determinados tipos de aspectos, en determinados tipos de lecturas. Porque si no, nosotros no te... Porque esto ocurre con todo. Si vos sabés que a mí me gusta el box, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol y el box es el otro deporte que me gusta. Hay gente que a lo mejor va a ver una pelea y no entiende qué es lo que pasa, ni qué es un cross, el directo o el esquive, o qué es lo que pasa, ¿no? O si el golpe que se tira y no se pega va en contra porque no pega, ¿no? O si va a los brazos, etc. Todo eso hay que un poquito conocerlo. Es decir, si nosotros no tenemos ciertos conocimientos de lo que vamos a ver, sea box, sea fútbol, sea obra de teatro o un concierto, nos es difícil penetrar en eso. Por eso, en estas conversaciones que siempre tenemos y que yo te agradezco la invitación, lo que intentamos dar es esa visión de proyectarnos en una obra determinada. No es lo mismo un florero pintado por una vecina nuestra o una tía que un florero pintado por Van Gogh. No es lo mismo. Y además es un florero. ¿Y qué nos puede decir un florero? ¿Y por qué nos transmite? Pues ya no nos está transmitiendo un rostro, ni una mirada, ¿no? Es algo... Una cosa inerte. Exacto, y está ahí. Y uno dice, es conmovedor. O, ¿qué mundo es este? ¿Verdad? Los paisajes. ¿Cómo nos va a gustar los paisajes? Por supuesto que nos gustan los paisajes, pero no todos, ¿no? Porque hay cosas que son decorativas, son insulsas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Esto lo he señalado. Muchos poetas, de los que conozco, lo que cultivan es la fealdad. Ellos creen que están haciendo las cosas bien, pero cultivan la fealdad, no tienen ni idea de lo que están escribiendo. Es decir, son seres de escasa curiosidad y de limitaciones. Pasa lo mismo con la novela, pasa lo mismo con el teatro, etc. O con la música, o con mi tía si pinta un cuadro, ¿no? Entonces ahí es donde está también la elaboración de la obra. Y el conocimiento, un mínimo de conocimiento que tenemos que tener para abordar esa obra. Y yo me atrevo a decir, pero tomo de tu discurso, es el guante con que concurrís, digo metafóricamente el guante, ¿no? Sí. Entonces yo a veces leo algo y comento, digo, esto es casi una nota periodística. ¿no? Claro. Es una descripción de hechos, de hombres, de paisajes, ya que vos nombraste paisaje. Yo con una fotografía lo puedo reemplazar a ese paisaje. Lo que no puedo reemplazar es esto que vos dijiste, la elegancia de la palabra, ¿no? Y el modo del tratamiento, sea en una escritura, sea en una obra pictórica, en fin. Precisamente lo contrario es la noticia. Y sí, claro, porque ¿no? lo que pasa es que falta, además porque acá tenemos que hablar de la sensibilidad. Claro. Mucha gente se pone a escribir poesía y no tiene sensibilidad poética.
Es como si yo me pongo a escribir una obra de teatro. Y yo no tengo sensibilidad para el teatro. Tengo sensibilidad como espectador del teatro. Claro. Me emociona el teatro. Sí. Veo a Ibsen y uno se queda pasmado. Digo, Ibsen, Sí, ¿cómo puede sí. ser tu nombre? Vamos a saltar de un extremo a otro. Claro. Los cocineros que hoy están tan Sí, en sí, boga, sí, claro. la cocina de autor, la cebolla y el tomate lo ponemos todo. Claro. Pero este lo pone de un modo. Y yo de otro. Claro, Es así. claro. Entonces, ahí es donde nosotros... soy claro con todo esto, ¿no? Absolutamente. Entonces, ahí es donde de pronto, claro, aparece la literatura. Y después tenemos también lecturas de eso, porque de pronto hay una literatura que es casi oral, ¿no? Joyce, por ejemplo, entre las variantes que hace de Ulises, es una novela que yo leí 2 veces. Difícil, compleja. Pero de pronto hay una oralidad que es impresionante. ¿Estamos habituados a enfrentar la oralidad en lo literario? ¿O cómo nos damos cuenta? ¿No? Hay páginas de una novela, de una obra, que parecen falsas y que son falsas. Pero dentro del contexto nosotros la creemos. Julio Verne. Es decir, no es que sea falso, pero es imposible ese viaje. Pero nosotros lo tomamos ahí. Es decir, ese primer Superman, para irnos a otro lado. Sí. ¿Cómo va a volar? Viene de otro lado, la kriptonita, ¿no? Es Clark Kent, pero de pronto sale y es Superman y nadie se da cuenta. Es decir, eso es fenomenal. Vos fijate que vamos a otro plano ya. Sí, absolutamente. ¿No? Pero el fenómeno es igual. Exacto. Lo pongo para una cosa, para clarificar, me parece. Es decir, entonces nosotros tenemos obras, y obras importantes, donde de pronto, si yo tomo al pie de la letra esta, y es imposible que el Quijote, perdón, haya hecho ese camino y haya realizado eso. Pero nosotros nos metemos en ese mundo y convivimos entonces con Don Quijote y con Sancho y con todo lo que eso significa. Y además significa un símbolo de la hispanidad, ¿no? Por un rato somos mejores, cada uno. Exacto. Entonces, ¿ves cómo la literatura también va teniendo? Entonces, la literatura argentina, claro que tenemos. A ver, una vez más, para mí el mejor escritor argentino es Sarmiento. ¿Es la mejor prosa? No, no es la mejor prosa. Es el mejor escritor argentino. Por la fuerza, por lo que nos dice, independientemente de mi admiración que tengo él por su obra y su tamaño y su dimensión. Yo tomo el Facundo. Claro, el Martín Fierro es más conocido que el Facundo. Seguro. Es otro tema. Es otro tema. Yo estoy diciendo cuál es la obra, a mi criterio, más importante. Y más importante es el Facundo y no el Martín Fierro. Y no quiero entrar en los detalles éticos de una obra y de la otra, que también podría entrar en eso, pero no interesa, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos nosotros viendo determinado tipo de cosas, ¿no? Vamos cerrando, profesor. Tenemos que ver el valor afectivo del texto y hay mucha gente que escribe de modo vistoso. Sí, sé lo que decís. Claro. Entonces, hay que ver y diferenciar qué es la literatura rigurosa, para decirlo con algunas palabras, de la literatura decorativa. Para eso tenemos que tener un mínimo de formación, porque si no confundimos el cuadro de mi tía con el cuadro de Van Gogh. Entonces, hay cosas que son decorativas. Tuvo que haber bebido de las fuentes para luego tener la sensibilidad necesaria para abordar después esa lectura, esa visión. Exacto. Digamos, esto para redondear y para ir, hemos hecho un paseo interesante, ¿verdad?
absolutamente como siempre. Le agradezco. Maravilloso. Como diría Manolito, eso me gusta, recurrir siempre a Manolito. Desde el saludo para adelante no entendí nada. Bueno, ¿Te acuerdas lo que decía Sí, Manolito? cómo no. Bueno, es una maravilla. Sabes que cuánto te admiro, aparte de creerte. Bueno, es una clase magistral. Sí. Muchas Breve, con determinados tipos de elementos, pero que Con uno lo que se debía y nos ilustran y nos guían. es Esta es la clase. la idea es esa. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. A vos, a ustedes, por supuesto, Nos vamos. a los amigos.